En la primera parte vimos cómo Job perdió sus riquezas, a sus hijos, y aún su salud, convirtiéndose en un hombre quebrantado en cuerpo y alma. Sin embargo, lo más duro apenas comenzaba. El sufrimiento de Job no venía solo de la ruina o del dolor físico, sino de las palabras de aquellos que debieron sostenerlo. Sus amigos, en lugar de traer consuelo, se convirtieron en jueces implacables. En este segundo capítulo, nos adentraremos en un diálogo intenso y doloroso. Job, un hombre inocente, acusado por sus propios compañeros, se defiende con voz temblorosa pero firme. Lo que sigue no es solo una discusión entre hombres, sino un reflejo del misterio del sufrimiento humano y de la lucha por aferrarse a la fe en medio de la incomprensión. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no son palabras de simple lamento, sino un grito eterno que atraviesa los siglos. ¿Qué harías si, además de perderlo todo, los que deberían consolarte te acusaran de ser culpable? Eso le pasó a Job, y su respuesta estremeció a la historia. Job, con voz temblorosa pero firme, replicó: he oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Si estuvierais en mi lugar, yo también podría hablar como vosotros, pero os fortalecería con mi boca, y la consolación de mis labios aliviaría vuestro dolor. El dolor de Job no era solo físico ni emocional. Ahora cargaba con la soledad de no ser comprendido, ni siquiera por quienes lo conocían. Bildad, el suitá, endureció aún más sus acusaciones. Sus palabras eran una daga en el corazón del hombre afligido. Hasta cuando hablarás tales cosas, Dios no pervierte el derecho ni la justicia. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó en el lugar de su pecado. Pero si tú de mañana buscares a Dios, si fueres limpio y recto, Él llenará tu boca de risa otra vez. Estas palabras eran devastadoras. Bildad afirmaba que la muerte de los hijos de Job era consecuencia de su pecado. Job, con un lamento que parecía desgarrar el cielo, respondió: cuanto me quebrantasteis con palabras, ya 10 veces me habéis vituperado. Si verdaderamente he errado, mi yerro queda conmigo. ¿Por qué me engrandecéis contra mí? Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, presentaría mi causa delante de Él. Mas Él conoce mi camino. Me probará, y saldré como oro. Su respuesta mostraba un corazón humillado pero aún firme en su inocencia, y sobre todo, una fe inquebrantable en la justicia divina. Sofar, el naamatita, no mostró compasión alguna. Su tono era directo, áspero, condenatorio. ¿No sabes esto desde tiempos antiguos, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo, como su estiércol perecerá para siempre? Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Con estas palabras, Sofar aseguraba que Job estaba recibiendo el pago justo de su pecado oculto. Job, dolido pero aún en pie, levantó la voz contra la falsa teología de sus amigos: escuchad con atención mis palabras, y me será consuelo. ¿Por qué me perseguís como Dios, y aún de mi carne os saciáis, quien me diera escribir mis palabras en un libro? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Era un grito de esperanza en medio de la desolación, una de las declaraciones más poderosas de fe registradas en toda la Escritura. Los diálogos continuaron en un ciclo repetitivo y cada vez más cruel. Elifaz, ahora sin rodeos, acusaba a Job de pecados concretos, de oprimir a los pobres, de quitar prendas a los necesitados, de ser injusto con viudas y huérfanos. Bildad, en su tercer discurso, redujo sus palabras a una sola idea: delante de Dios, ningún hombre es puro. Aún la luna y las estrellas no son limpias a sus ojos, cuanto menos el hombre, gusano e hijo de mujer. Sofar, en cambio, quedó en silencio en la tercera ronda, como si sus palabras hubiesen perdido fuerza ante la férrea defensa de Job. Job respondió a todos con discursos largos y apasionados. Denunció la injusticia de los malvados que prosperaban, clamó contra el silencio de Dios y pidió un juicio celestial donde pudiera presentar su causa. Oh, quien me diera como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando su lámpara alumbraba sobre mi cabeza, cuando yo salía a la puerta de la ciudad y los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y guardaban silencio. Pero ahora se ríen de mí los jóvenes cuyo padre yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Mi piel se ennegreció, mis huesos se pegan a mi carne, y mis cánticos se tornaron en llanto. Su discurso se volvió poesía desgarradora.
Job defendía su inocencia con cada palabra, mientras su corazón clamaba por un mediador entre él y el Altísimo. El debate con los tres amigos había llegado a un punto muerto. Ellos insistían en que Job era culpable, él defendía su inocencia y clamaba por justicia. Y en medio de aquel silencio denso, surgió una nueva voz, inesperada, la de un joven llamado Eliú, que había escuchado todo y ahora ardía en celo por hablar. Después de largos discursos, las voces de Elifaz, Bildad y Zofar se apagaron. Su razonamiento se había agotado, y sus acusaciones ya no podían quebrar la firmeza de Job. El silencio cayó sobre aquel lugar, hasta que se levantó un joven que había permanecido escuchando con paciencia. Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram, era más joven que los otros, por eso había callado hasta ese momento. Pero ahora, con el corazón encendido y los labios ardiendo de celo, habló con fuerza: yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto, tuve miedo y temí declararos mi opinión. Pero ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. No son los sabios los de muchos años, ni los ancianos los que entienden el derecho. Por eso hablé, y mi corazón se desbordó como vino nuevo sin respiradero. Eliú acusaba tanto a Job como a sus amigos. A Job, por justificarse más a sí mismo que a Dios, y a los otros tres, por no haber podido responderle y sin embargo condenarlo como culpable. Con voz ardiente, señaló: Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. He aquí que en esto no has hablado justamente. Dios es mayor que el hombre, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios habla una y otra vez, pero el hombre no entiende. A veces en sueños, otras en visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres. Lo hace para apartar al hombre de la soberbia y librar su alma del sepulcro. Sus palabras eran distintas. Mientras los otros amigos acusaban sin misericordia, Eliú buscaba revelar la grandeza y el misterio de Dios, mostrando que el sufrimiento podía ser también un medio de corrección, de enseñanza y de propósito divino. Luego levantó su voz y proclamó: he aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él preserva la vida del pobre, y no aparta de los justos sus ojos. Cuando los hombres son apresados en prisiones de aflicción, Él les muestra su obra, y les dice que se aparten de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Mas si no oyeren, morirán sin entendimiento. El joven hablaba con pasión, como un mensajero que no podía contener lo que había guardado en su interior, y finalmente, con un tono que anunciaba la cercanía del Altísimo, dijo: he aquí, Dios es excelso en su poder. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Mira, Job, hacia los cielos y contempla las nubes, más altas que tú. No hay quien enseñe como él, ni quien diga: has hecho mal. Sus obras son perfectas, y su justicia es inconmovible. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Mientras Eliú hablaba, el viento comenzó a soplar con fuerza. Sus palabras parecían presagio de algo mayor. El cielo se oscureció, y un estruendo retumbó en la distancia. Las nubes se arremolinaban, y de pronto, un torbellino descendió con poder sobre aquel lugar. El silencio de Job, el desconcierto de sus amigos, y las palabras ardientes de Eliú fueron quebrados por una voz que estremeció la tierra. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Era Dios mismo, hablando desde el torbellino. El viento rugía con fuerza, levantando polvo y estremeciendo la tierra. De repente, en medio de aquel torbellino, resonó una voz inconfundible, la voz del Creador. El silencio de los hombres fue roto por el rugido del cielo. Job, que había debatido con sus amigos y clamado respuestas, ahora escuchaba la voz del Creador mismo. No eran ya teorías humanas ni acusaciones sin fundamento, era Dios, desde el torbellino, quien se disponía a hablar. El momento más esperado había llegado, que revelará Dios a Job en medio de la tormenta. No te pierdas la tercera parte de esta historia épica, donde la voz del Todopoderoso cambiará todo. Suscríbete al canal Victoria y Fe Historias Bíblicas en YouTube y activa la campanita para no perderte el desenlace.
Síguenos también en TikTok Victoria y Fe Oficial y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe en medio del sufrimiento.